Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días, abrazo grande. Terminamos casi mes con ustedes, terminamos semana. Doménica Tabaqui, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Radio Escuchas, increíble. Estamos día viernes 30, estamos ya finalizando mañana el mes, el primero del año. No ha habido muchos cambios, todos esperábamos que sí, que hubiesen cambios en temas de seguridad, en temas políticos, jurídicos en el país, pero yo creo que más o menos este inicio del 2026 ha sido una continuación de lo que hemos venido viviendo en el 2025. Quisiera decir lo contrario, pero en la práctica, digamos, al menos todavía esos cambios sustanciales que todos los ecuatorianos queremos ver, todavía no se siente. Claro, es que las cosas no cambian por años, sino por proyectos, y por ejecución de los proyectos, y por cambio de mentalidad, y por comprender los momentos, y por meter retro o tener que poner el pie en el acelerador para que se den algunas modificaciones. A ver, el día de ayer me quedaba con una noticia, comencemos por la que es actual. Deja saludarte. Perdona. Me bajaron, mire, no salgo en las menciones. Ayer estaba escuchando el reprise. Cuarto piso, como la Fernanda Perroni, Doménica Tabaqui. En las redes sociales, cuarto piso, como la Fernanda Perroni. Y yo soy un ilustre desconocido. Carlos Miguel Flores Cordero, hay que actualizar. Pero eso, Carlos Miguel, a ver, en beneficio de la radio, eso es porque a veces vienes y a veces es verdad. Así o que sea, aquí quiero ofrecerte mi más sincera disculpa. No te merecías esto. No, estoy molestando. No, yo te lo digo así de corazón, disculpa. Es lo menos que me importa la publicidad. No, pero por eso le diste 2 minutos a aclararlo. Son siempre tan importantes. Claro, Salud, por eso. Ok. Oiga, la noticia de hoy. La noticia de hoy, noticia en desarrollo. Como todas las noticias de este país, todas están en desarrollo. ¿Qué pasó hoy día? El día de hoy, en horas de la madrugada o primeras horas de la mañana, fue allanada en la Agencia Nacional de Tránsito. Hubo 9 detenidos. No solamente allanaron la agencia, sino allanaron domicilios de personas vinculadas. Confiscaron, entre otras cosas, teléfonos celulares, flash drive, computadoras, $50,000 y piquito en efectivo. Y detuvieron a 9 personas, cosa que no es muy normal en los allanamientos. El ministro Reinberg salió a dar declaraciones que él junto con el ministro Luque vienen haciendo las investigaciones, evidentemente con el apoyo de la policía. Desde julio del año pasado por esta red de delincuencia organizada dentro de la institución. Correcto, y no solamente en obtención de licencias o de turnos, sino también en dar frecuencias a buses o cooperativas que no deberían tener y que en algunos casos son causantes de accidentes terroríficos. Y sabes que se le suma a esto la continuidad. Yo decía que esto también, si bien es cierto, comienza en julio la investigación, pero este allanamiento se da en semana de allanamientos y el timing es perfecto, como diciendo, no solamente es contigo, es también con lo que hablamos nosotros, que no sea solamente dirigido a temas políticos, sino también que sea real, que debe de ser realmente una investigación, una fiscalización y bueno, si hay que hacer los allanamientos. Hay que hacerlos. El nombre del caso fue Jaque. Así lo han denominado. Entonces, a mí obviamente es importante, no sé si organización, ¿cómo se llama? Organización, el delito que dijo que... organización, exactamente, criminal. Red de delincuencia organizada dentro de la institución ANT. Y lo que se queda para continuar la investigación son a las escuelas de conducción. Dicho sea de paso, sí lo mencionó en este lugar el ministro Luque, que él hablaba justamente de cómo se podían extender. Tienes 10 vehículos para hacer prácticas, pero tenías una emisión de licencias que no guardaba ningún tipo de relación con el número de vehículos que tenías para que puedan hacer los chicos, las personas pudieran ir a aprender a conducir. Entonces tú decías, ¿cómo así? Y me decían a mí, yo casi nunca veo, ustedes ven los estados en WhatsApp. Yo casi nunca los veo, honestamente. Muy poco. Pero esta persona me dice, pero vean los estados de WhatsApp. Se ofrecen licencias, se ofrecen matrículas, se ofrecen levantamientos de enajenación de vehículos. O sea, te ofrecen todo el catálogo de corrupción en las agencias de tránsito. Imagínese. Parece que es un puntazo que se pega. Ojalá hubiera sido en paralelo con la intervención en las agencias de tránsito municipal, que por cierto hay que saber qué ocurrió. $120 a $200 por agilitar el trámite de la licencia, por ejemplo. Sí. Y aparte, bueno, que hay que hacer un examen exhaustivo, hay que estudiar para eso. Hay que hacer, yo acabo de renovar mi licencia. A mí me toca. Me fui a la agencia de la ANT 9 de octubre y saqué 16 sobre 20 y habiendo repasado, porque son preguntas complejas,
Pero es rápido el examen. Yo te voy a decir que yo saqué 20, pero bueno. No, pero a lo que voy 20, es que, pero no maneja. No importa. Bueno. Él maneja, pero saca 16. Teoría, ¡Qué horror! Pura teoría, y ya me quitaron 30 puntos y ya los recuperé. Quiero que Pero sepas. mira tú qué Pero todo dentro del marco de la ley, haciendo el curso, Claro. pagando la Debe ser. casa, haciendo las cosas bien. Pero a lo que voy es que este tipo de situaciones estaba moviendo alrededor de $3 millones en este tiempo, aparentemente, en pago de coimas para agilizar trámites. Y ¿sabes lo que más me preocupa de todo esto? Todo es grave. Las frecuencias. Pero el tema de las frecuencias. Por otorgar supuesto, lo frecuencias. suscribo. Claro, Gente terrible. que no está capacitada, cooperativas que no se comprometen, Que manejan choferes vidas que... humanas, que llevan. Por eso es que también a veces nos preguntamos cómo pueden haber obtenido sus licencias de transportistas los señores conductores de ciertas unidades públicas de buses, digamos. Maffer, también se encontraron joyas. A mí me sorprendió eso de las joyas, ¿no? No sé, pues a lo mejor tendrán que justificarlo, Claro, tiene que ha haber de una haber sido factura y como un sea. documento. Bueno, y Yo que, digo tenía vinculación con los choneros. Eso también. bueno, ahí ya no sé, porque en teoría todos están vinculados con alguna organización delictiva. alguna agencia le rinde a fulano, otra agencia le rinde a... Lo Pero cual esta es la madre. Peligroso. Esta Lo es la cual madre. más que peligroso. Pero bueno, esto estará en desarrollo, ojalá que se le dé continuidad y comiencen a hacerse más que los allanamientos, los procesos judiciales, el control real para que no se introduzcan estos personajes. Ahora, dale. Solo para concluir Por en favor. este tema, algo que decía el ministro Reinberg que me pareció bastante interesante es, por muchos años hemos sabido que esto ha ocurrido, y es la realidad, todos lo escuchábamos o lo que fuese, pero nosotros no vamos a tolerar que esto ocurra durante nuestro gobierno. Me parece un mensaje claro y le advirtió a otras instituciones públicas, cuidado que estamos tras la pista Pónganse de aquello. las barbas en remojo, Así así que estoy de acuerdo con lo que ha pasado el día de hoy y ojalá se encuentren a los culpables y se liberen a los inocentes. Ahora, ¿no? algo también importante que como usuarios, ¿no?, de la institución, vamos a ver estos allanamientos y cómo entorpecen también las actividades dentro de la ANT. 30 días cerrada la ANT Imagínate. y lo van a revisar en 15 días con el ministro Sí, Luz. si uno quisiera renovar su licencia, que es mi caso. Ahorita no puede. Está fregado. Pero No. tiene seguramente va a haber una resolución en la cual se va a extender. Aquellos que tengan problemas con sus Ok. matrículas, Sí, cosas que tengan que renovar. Pero hay algo en principio que debe ser fundamental, porque hoy podemos sanear las instituciones, pero si no se eligen a las personas adecuadas, volvemos a tener complicaciones y a volver a sanear a las instituciones. Porque esto pasa porque alguien lo dirige, porque, o sea, hay un ser humano que dirige, que sucumbe, que es parte, que le interesa y que reparte también lo que generan estas coimas y estos actos de corrupción. Hay que poner a gente proba, pues. De eso se trata Que justamente. sean incoimables. Y antes de darle paso a nuestro entrevistado el día de ayer, un nuevo decreto, que es el decreto 295, que va a reformar el reglamento de contratación pública y que permite adquirir bajo régimen especial pasajes, transportes terrestre, aéreo y marítimo, además combustible y lubricantes para operaciones militares y policiales. Todo esto con procesos reservados, serán fuera del portal público, serán acuerdos obligatorios de confidencialidad y archivos internos protegidos con el objetivo de garantizar el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No tengo comentario al respecto, porque tiene que haber alguna justificación no para que se gaste, se invierta en esto, sino para que se lo considere reservado y que se lo declare en emergencia. Pero también les quiero recordar algo que lo dijo el mismo gobierno y que por eso no declaraban en emergencia al sistema de salud pública, porque cuando se declara en emergencia se abre la puerta completa a la corrupción. Entonces hay que encontrar un justificativo del por qué ahora, de por qué bajo esos parámetros y por qué para ese tipo de adquisiciones. Digo que en la lucha contra la delincuencia que nos está llevando vidas hay que hacer lo que se debe hacer, pero sí se pone como que en contradicción con el principio de no declarar en emergencia nada porque es la puerta abierta para la corrupción. Y sobre todo cuando se trata de compras también, el tema de la emergencia siempre Claro, es que la emergencia... da como un mal sentido, ¿no? Pero Es que lastimosamente cuando se han declarado emergencias en este país, y no en este gobierno, en el anterior, hace muchísimos años, siempre pasan horrores. Claro. Y resulta que la emergencia no es que sirvió para efectivamente acelerar todo y poderle dar el servicio a la ciudadanía, sino para llevarse un billete tototote. Entonces, sí es un problema el control, ¿sabe qué? Es compleja la administración pública. Muy con compleja. Todas estas aristas,
con todas las personas, no sabes en quién confiar, en quién no confiar. Tú puedes estar haciendo una gestión y el que está subalterno tuyo, que de repente se le fue hasta referido por ti y se le despertó el diablo, más bien, Sí, se le durmió. Y piden plata a nombre de las máximas autoridades médicas. O sea, es una cosa terrible. Por eso es que cada vez menos gente se quiere comprometer a administrar la cosa pública, y hay que agradecer cuando hay ciudadanos que sí, como afortunadamente lo hay. Ahora pasamos, si les parece, a las 11:14 a nuestra primera entrevista. Dele. Chicos, el ingeniero Segundo Lozano, consultor energético, vamos a hablar del tema de electricidad, ya está con nosotros. El proyecto de ley económico urgente sobre minería y energía. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, lo tenemos ya en pantalla. ¿Qué implicaría este proyecto, si usted nos puede ampliar un poco sobre el tema, y cómo se puede fomentar también el ahorro de electricidad en el Ecuador? Esas dos inquietudes para iniciar la entrevista, doctor. Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Para mí es un placer poder charlar acerca de este punto, y adicionalmente tratar de entender el significado importante de este nuevo proyecto económico urgente. Si bien este proyecto abre una posibilidad de mejorar la intervención de la industria privada en la provisión de energía eléctrica a nivel nacional, está un poco limitado por cuanto solamente se refiere a empresas. Definitivamente en el país hay que entender la tecnología como la necesidad de abarcar también al personal fuera del ámbito empresarial. Si nosotros miramos en el mundo la aplicación de las tecnologías no renovables, simple y llanamente podemos darnos cuenta que Australia es un país donde definitivamente este tipo de proyectos han dado resultado. Y han dado resultado no las grandes centrales fotovoltaicas, que se denominan también granjas solares, sino más bien la energía fotovoltaica domiciliaria. Desgraciadamente el proyecto como está, si bien puede ser útil a mediano plazo, no solucionará la crisis actual, puesto que esto implica una cantidad inmensa de regulaciones donde parte de la burocracia las ha colocado ahí como una manera de chantaje hacia la inversión. Ingeniero, permítame ponerle solamente una pausa para poder ir planteándole también preguntas, ¿ok? De repente concentrémonos en una parte, lo que más se ha conocido es que se trata de agilizar los procesos, sobre todo en la etapa exploratoria, para que los permisos pasen de 4 años, que es más o menos lo que dura la obtención, a 6 meses. Primero, ¿eso es posible y qué se queda en el camino en esa reducción de tiempo? Desgraciadamente, es un sueño. Okay. Y me explico por qué. Porque simplemente las regulaciones ambientales están concatenadas entre el gobierno central, los gobiernos locales, y consecuentemente no existe una coordinación específica entre este tipo de autoridades que regulan. El problema de la regulación, de las regulaciones en general en el país, a partir del año 2000 más o menos, lo que se ha hecho es entrabar todos los procesos. Y en este caso específico, los procesos dependen del Ministerio de Energía, ventajosamente ahora unido con el Ministerio de Ambiente, sí. Pero adicionalmente también de los consejos provinciales y de los GATS. Es decir, simple y llanamente, es la tramitología normal en todos los procesos. Esto más bien tiende a ser como una especie de
elemento de chantaje hacia la inversión. Ok. Doctor, a veces uno se concentra mucho en los inicios y no cómo se ejecutan los procesos, porque se puede pedir muchos requerimientos para iniciar, pero poco control mientras están funcionando. ¿Algo relacionado a esto se refiere este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley vuelve a dar, vuelve a dar la potestad del control a las Fuerzas Armadas. Ujú. Habría que decirle que si bien las Fuerzas Armadas hacen su trabajo de disuasión, sin embargo no están capacitados tecnológicamente para poder realizar un control específico. Necesitamos modernizar el control hacia la tecnología de los microsatélites, ya de uso común en el mundo. Sin embargo, aquí todavía pensamos en los drones, es decir, cuando nosotros volamos un dron, automáticamente estamos avisándole a la persona que estamos controlando para que pueda disuadirse. Si ustedes ven, las Fuerzas Armadas han controlado los oleoductos, los poliductos y la minería. Y personalmente pienso que si bien han tenido algunos éxitos, Ujú. no llegan a abarcar los procedimientos que se requieren para en realidad tener un control. Hay que considerar que tanto la minería como toda la parte energética requiere un control mucho más tecnificado. ¿Con qué lo haría usted, Con, por ejemplo, ingeniero? con los microsatélites. Ok. Ahora los microsatélites pueden darle una imagen global de toda una área todos los días, si usted quiere, una o dos o tres veces al día. Y su tecnología está disponible, que es prácticamente como comprarse un celular. El tratamiento de datos en, en las instituciones centralizadas necesita modernizarse hacia la inteligencia artificial. Ujú. Ya. No podemos quedarnos en, en seguir pensando que las fuerzas de disuasión o el ejército Ujú. está bien utilizarle, pero solamente como, como efecto último de control. Entiendo, pero bueno, son elementos que quizás se puedan ir introduciendo en la discusión política, en la discusión legislativa, pero en el fondo lo que propone esta ley ayudaría eventualmente a agilizar, me corrige la palabra, ingeniero, a la inversión, reducir los tiempos. Definitivamente es una buena ley, Ok. definitivamente. Sin embargo, está limitada. Está limitada puesto que en el caso específico de la energía eléctrica, Ujú. desconoce a las personas naturales. Si usted tiene una casa en Guayaquil y usted tiene sistemas de aire acondicionado que le consumen energía, es probable que usted como persona le resulte mucho más económico ponerse un sistema de energía solar, Seguro. ¿sí? Y usted recuperar su inversión en un tiempo X. Pero de acuerdo al nuevo proyecto de ley, usted está limitada puesto que no toma en consideración a las personas naturales. Ingeniero, creo que me perdí. En algún momento se hizo esa corrección, más bien se estimulaba a que las personas naturales invirtieran, que se generaban otros problemas. No, usted me dice que no. Ok, ¿por qué no? Pues simplemente porque el adagio chino dice, no hay que entregarle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar. A la gente lo que necesita es hacer proyectos donde él genere su propio dinero. Y la energía solar domiciliaria, siendo el sistema que mejor ha funcionado en el mundo, que es el más rápido, eso se puede solucionar en un año si se abre el mercado a las personas naturales. ¿Por qué tiene que ser solamente los grandes proyectos solares incluidos en este proyecto?
Estoy de acuerdo con todos los planteamientos de la ley. Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo es con la exclusión de de las personas naturales. Ingeniero, ¿y le parece adecuado la inclusión de energía nuclear? Sabe que ahora en esta reunión, en estos encuentros a nivel internacional que se ha tenido, se ha firmado también acuerdos que van en esa línea. No es el primero, de hecho, ya lo tuvo Ecuador un acercamiento con una institución francesa, creo que es, así lo dijo la ministra Manzano. Bueno, en realidad cualquier tipo de energía que sea mucho más barata es bienvenida. Sin embargo, la pregunta básica es, ¿está el Ecuador preparado técnicamente para manejar ese tipo de proyectos? Primera pregunta. La segunda pregunta con respecto a la energía nuclear es, somos un país completamente volcánico y consecuentemente el riesgo de colocar sistemas de esta naturaleza es bastante alto. Yo no me opongo a ningún tipo de energía que pueda ser viable en el país. Pero tenemos que también sentarnos y pensar específicamente en si el país está o no preparado para poder manejar ese tipo de proyectos. Personalmente pienso que tenemos ciertos centros de investigación, pero son muy limitados y muy específicos. Entiendo. Ingeniero, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros esta mañana. Yo le quiero también agradecer por la gentileza de permitirme expresar mi opinión. No, imagínese. Pero en realidad aspiro que se tome en consideración muy seriamente el hecho de incluir a las personas naturales en este proyecto, porque esa sería la única manera de que este gobierno pueda ver los resultados de este proyecto muy ¿Sabe qué? Voy a tomar nota de lo que usted me acaba de decir y en las próximas entrevistas, de hecho vamos a tener una entrevista con algún asambleísta para ver si es posible hacer esa introducción. Ingeniero, le enviamos un abrazo, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a usted por su tiempo. A usted, que va. Gracias a usted, ingeniero Segundo Lozano, hablando sobre este proyecto de carácter económico urgente presentado por el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Enrique Herrería. ¿Sabe que no he escuchado voces en negativo fuerte? Sí, ¿sobre cuál de las dos? Sobre este punto. Sobre ese proyecto. No, es que algo que nadie ha salido a decir, ¡ay, esto es para hacer no, primera vez hace mucho tiempo de algunos proyectos de ley donde no sale la oposición a darle con todo o por nada al proyecto de ley, y eso me parece muy positivo. Creería yo que hay que mejorarlo, lo dijo siempre el ingeniero, ¿no? Es perfectible, siempre. Es debatible, y para eso están los asambleístas. Del otro lado sí he escuchado críticas al de los gobiernos autónomos descentralizados. Sobre todo por el tema de la autonomía municipal, que es pues el portaestandarte de los municipios. Sobre ¿no? todo por el incumplimiento de los gobiernos. También, porque no a puedes ver, tú no me, exigirles... sí, pues, no, y además, Carlos Miguel, tú eres el abogado, lo tienes clarísimo, usted también, Doménica, pero la Constitución lo dice... que los recursos, las asignaciones tienen que darse de manera oportuna, no cuando le parece al gobernante de turno, que tienen que ser entregadas de forma directa y te deja la puerta abierta para los bonos, pero no concentres la entrega de tus asignaciones. Entonces, si por una parte dependes de que para tu obra necesitas que te asignen el presupuesto a tiempo, como dice la Constitución, y que luego el CERCOP sea un aliado para la contratación transparente y no para las barreras. O sea, si no tienes eso, no hay municipio que lo pueda cumplir. Totalmente. Y como lastimosamente aquí termina siendo todo político y más en campaña electoral, yo tengo mis dudas, pero muy grandes, sobre que esto vaya a funcionar. Yo he sido crítica, oiga, de los GATS. Y sabes que ahí, sobre todo en el tema del CERCOP, que es ese brazo ejecutor necesario para la obra pública. Y sin la obra pública, la parte también política del gobernante se va deteriorando, porque si no hay obra, no hay votos. Y no hay dinero tampoco, porque claro, pero la obra se hace con dinero. Me refería por eso al tema del CERCOP específicamente, que siempre es una especie de muñequeo que hay entre los
los gobiernos autónomos y el CERCOP, cuando no debería de ser así. De hecho, no, pues el CERCOP tiene que asegurar que es la mejor compra. Así es. Así como se están hablando de las reducciones de tiempo para las inversiones en minería y en energía eléctrica, bien se podría revisar la tramitología eterna que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Desde pedir la autorización o el permiso, yo no sé, la parte técnica, para el estudio. Empieza todo con el estudio y de ahí hay un sinnúmero de procesos que son literalmente eternos, y si a veces uno no logra tener alguna llegada, ir directamente a la dirección respectiva para agilitar el tema es ¿sabes cuál es el problema al final de cuentas? Que lo que estamos pidiendo es desacelera los trámites. O sea, perdón. Acelera los trámites. Abrevia los trámites. Esa es la palabra. La emergencia es una parte para poderlo hacer. Pero la emergencia la criticamos porque, claro, criticamos la celeridad porque es corrupción. Pero Carlos Miguel, para mí el problema es que cruzar la línea de la emergencia es muy complicado. Yo pregunto, porque a ver, también dependemos de que exista un contralor transparente, ¿no? Porque un contralor que te diga que todo está ok y después tienes problemas legales. Pero digo, ¿tantos requisitos han hecho que disminuya la corrupción? No. No, ¿verdad? Y quitarlos tampoco. Tampoco necesariamente. O sea, el que es corrupto se las ingenia. Pero cuando tú trabas un proceso, cuando lo haces eterno, sí hay una persona que sufre las consecuencias de manera directa, que es el ciudadano. El ciudadano, totalmente. El que no le llega la obra, el que tiene que esperar horas eternas haciendo los trámites y demás. Cuando el proceso avanza y resulta que ha sido un proceso que se lo lanza al piso. Ajá. También el ciudadano es perjudicado. Por todos lados, solo los ciudadanos son los perjudicados. Y ahora que viene la época invernal, también a los GATS, mucho ojo con las obras de emergencia que van a licitar, ¿no? Sí. Eso también es siempre motivo, porque, digamos, el clima invernal nuestro es de toda la vida, entonces hay que tomar esas precauciones antes de que se den los estados de emergencia en el país. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes, como siempre, recordarles algo que les vengo diciendo hace algunos días, que tuve esta dificultad en mi carro con los frenos y que de inmediato pues no pensé en mi vehículo, sino en quienes iban conmigo, que era mi familia. Y entendí que la seguridad no se improvisa, la seguridad se construye. Y por eso desde entonces confío en SIM, Mantenimiento Automotriz del Grupo FJ, porque allá no solo arreglan autos, cuidan de ti y tu familia. En SIM, cada revisión se hace con tecnología de punta, manos expertas y un corazón que entiende que detrás de cada volante hay sueños, responsabilidades y seres queridos. Yo soy cliente, voy yo personalmente y soy también testigo. Por eso digo sin dudar que mi tranquilidad tiene nombre y se llama SIM. Están en Mapasingue Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera. También los pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram SIM-FJ, Facebook FJ SIM Centro Integral de Mantenimiento y en TikTok SIM FJ Oficial. SIM, la fuerza que mantiene tu vehículo y operación en marcha. Y mucha atención, aquellas personas que me están escuchando en este momento y que quieren alinear su vehículo de manera gratuita, vayan y digan que me escucharon. Doménica Tabaqui en Cuarto Piso, miércoles, jueves, viernes y sábado. Alineación gratuita si es que estás escuchando este programa en SIM. Nos vamos a la pausa y volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos de regreso las 11:39. 11:39. ¿Va a ir con su mención, señora? Bueno, puedo ir con mi mención antes de dar paso a nuestra siguiente entrevista cuando son las 11:39. Y lo decía y lo repito, hace unos días iba manejando con mi familia en el vehículo y mis frenos fallaron. No había tenido la precaución de llevarlo a un taller especializado como ahora sí lo hago. En ese momento la verdad es que no pensé en el vehículo, no pensé en mi carro, sino en los que iban atrás, que eran mis hijos. Y por eso entendí que la seguridad no se improvisa, sino que se construye. Por eso desde entonces confío en SIM, Mantenimiento Automotriz del Grupo FJ, porque allá no solo arreglan autos, sino cuidan de ti y de tu familia, y lo digo como testigo y como clienta. Así que yo pongo
el cuidado de mi vehículo y por eso también mío y de mi familia en SIM. SIM, cada revisión la hacen con tecnología de punta, manos expertas y un corazón que entiende que detrás de cada volante hay sueños, responsabilidades y seres queridos. Yo soy cliente y testigo, lo repito, de SIM. Mi tranquilidad tiene nombre y es SIM. ¿Dónde están? En Mapasíngue Oeste, Avenida Sexta y Calle Tercera. Pueden seguirlos también en las redes sociales. En Instagram, SIM-FJ, Facebook y TikTok también lo tienen. Y si me están escuchando en este momento, aprovechen los días miércoles, jueves, viernes y sábado, van y dicen que me escucharon a mí o a Cuarto Piso, a nuestro programa, y van a tener una alineación gratuita. Así que por favor no esperen más, vayan así ahorita manejando a SIM y van a recibir esa alineación gratuita. Estamos viernes. Usted que ya está pensando ahorita en salir de la oficina para irse a la playa ahorita, rumbo, saliendo, está Mapasíngue. Vaya, alíñese, desvíe un poquito. Y te cuento que como yo he ido y Mapasíngue está súper bien, está seguro, bueno, ellos tienen aparte seguridad dentro, así que muy, muy chévere. Pero bueno, Maffer. 11:41 minutos. No va a estar ahí con el teléfono en la mano. No, pues eso en todos lados. Pues no. Oye, si yo que camino bastante, no solo manejo, aquí en San Borondón también yo ya voy con cuidado. Voy con mucho cuidado cruzando las calles y todo, por que ando cuando caminando de un lado a otro. Escucha el discurso de que ya hemos superado, pues no hemos superado. No hemos superado, o sea, estamos aprendiendo a vivir. La realidad golpea. Esta nueva realidad, ¿no? Ok, ayer se especulaba sobre esta reunión en el Carondelet, movimiento carros, presencia, pero eso se veía afuera. Pues. No, yo sé, le digo de broma, ya es una broma de viernes. Yo estoy en todo el interín y usted... Es que como María Fernanda es periodista, de verdad, ella cada historia la cuenta, la relata verdaderamente como que si estuviera ahí. O sea, si ustedes la ven en la guerra, si la oyen hablar de la guerra, es como que ella ha sido un soldado con una metralleta. Entonces, pero también lo que mostraban las imágenes, pero sobre todo esto venía con la carga de la salida del presidente de Panamá por una emergencia. Entonces los ojos todos estaban ahí. Urgencia fue el término que se utilizó. Queríamos saber qué era lo que ocurría, reunión con ministros. Para evitar de especulaciones. Exacto. Pero nunca, yo no lo supe, no sé si alguien más, lo que sí sabíamos, o sea, lo que se comunicó al final era que el presidente había venido para estar al frente del bloque de seguridad. El ministro Reinberg, fuera de Carondelet, dio declaraciones a los medios de comunicación, dijo que no hubo ninguna emergencia, una urgencia, y básicamente pues se trataba de que el presidente iba a estar al frente de este bloque de seguridad. Pero nada, que ahí se tejieron muchas ideas de que mira quién no está en la foto, mira quién sí está en la foto, pero bien como lo recuerdas Carlos Miguel Férez Cordero, pues hay ministros que están en Panamá. Claro, así que la ausencia allá. Puede. Pero, en fin, en tiempos de política y de inmediatez y de encuadro mediático. Festival de las especulaciones todos los días. Y de una comunicación deficiente, perdóname, pero si tú dices que tú te vas de Panamá porque hay una emergencia y luego hay reunión de ministros, pues la expectativa y sale el ministro y dice que no hubo ninguna emergencia. Sí fue como muy decidor eso, ¿no? Como que falta de comunicación, falta de coordinación, no sé. Falta nombrar, pero que falta. Para evitar las suspicacias, para evitarle otro frente al mismo gobierno en temas tan domésticos y sencillos como el retorno del presidente un día antes de que termine su viaje. Que no es nada que a otro jefe de Estado no le haya pasado. Exacto. No, claro, pero sí tú sientes que con el término de emergencia, urgencia, digamos, algo estaba sucediendo. Es esta historia? Pero en todo caso, esta sesión del bloque de seguridad, evaluaron la situación de seguridad interna, presentaron operativos y acciones conjuntas, reforzaron la coordinación interinstitucional, o sea, nada, creo que fueron temas de rigor. Bueno, los que se hacen porque esta reunión se mantiene toda la semana, ya lo estamos viendo y con paciencia nos está esperando para la entrevista. Tenemos a nuestra segunda el tema, yo les sugiero que le pongan muchísima atención a todos, porque a veces no le damos la prioridad o creemos que si se trata de juegos y si son videojuegos y si no hay armas de por medio, entonces está bien. Tenga usted su videojuego eternamente en la mano. La palabra que es juegos, y justamente a veces no son juegos, sino algo muy, muy contrario y peligroso. Y para eso tenemos al doctor Francisco José Adán Castaño. Él es docente, máster universitario de Derecho Digital y Ciberseguridad de la Universidad Internacional de Valencia. Un saludo, doctor. Buenos días aquí desde el programa Cuarto Piso. Le damos la bienvenida. Hola, buenos días allí, buenas tardes aquí y encantado de estar con vosotros tan lejos y tan cerca. Sí, así es, la magia de la tecnología. María Fernanda, mi compañera, decía claramente en su presentación, ¿no? Estos que se llaman juegos, pero que realmente yo le sumaba, distan mucho de serlo. ¿Cuándo deben permitirse y cuándo no a los niños? A ver, los videojuegos pueden permitirse en el momento en el que el contenido
que estos tienen son adecuados para la madurez y para la edad. Normalmente la edad y la madurez deberían ir acorde, no siempre es así, pero sí que representan un espacio pues de diversión, de ocio, también de sociabilización entre los menores, y luego que el contenido les pueda ayudar a crecer, ¿no? Entonces, igual que las películas, los videojuegos disponen, sobre todo en Europa, una calificación PEGI, que es una edad adecuada para su uso, y aunque es orientativa, los padres deberían respetarla, porque creo que es interesante que los menores puedan, ¿no? Diferenciar el contenido al que están asistiendo, y también los padres. Pero usted comenzaba haciendo una precisión que me parece válida. Dice, esto tiene que ver con la edad y con la madurez. Y a veces los papás no tenemos ni idea de la madurez que tienen nuestros hijos. Y asumimos que por la edad pueden participar de ciertas tipos de situaciones. ¿Cómo me responsabilizo yo sobre lo que le estoy autorizando a jugar a mi hijo? Entendiendo que desconozco cómo medir el grado de madurez de esta criatura. Yo creo que hay que acudir mucho al sentido común. Creo que al final, yo creo que si lo llevamos a las películas, sabemos distinguir una película eminentemente violenta de aquellas películas en las que la violencia puede ser algo adjetivo y no es especialmente sangrienta a lo mejor, y no puede impactar en el menor lo mismo que puede impactar una película pues menos con menos violencia explícita. Hablo de la violencia como podría hablar de otro tipo de contenido. Entonces los padres tienen que estar pues observando en qué consiste el videojuego, investigando en qué consiste el videojuego, y sobre todo acudiendo a las herramientas que tienen las distintas plataformas. Hablo de PlayStation, hablo también de la Xbox, hablo también de incluso de ordenadores, herramientas que sirven para capar, para acortar el acceso a ciertos contenidos de los menores, que muchas veces lo que ocurre es que los menores se encierran en su cuarto. Y doctor, no sabemos. Yo le hago una pregunta, se lo haga como padre, ¿no? De un adolescente, ya tiene 12 años, va a cumplir 13 años, y por ejemplo juega el famoso Fortnite, y me he unido al juego con él. Yo juego con él, y vamos matando gente con él en estos juegos. Es que es literal. Pero es una forma en la que yo puedo entrar a este mundo de nuevos juegos. Yo crecí también con videojuegos, obviamente, para poderlo entender y para poder verlo. Y siempre hago una comparación. Si yo jugaba Doom 64, que era matar demonios, ¿en serio? En Nintendo 64, ¿por qué mi hijo no pudiera jugar Fortnite? Yo no soy ningún asesino en serie, pero por el momento. Es que ahora Perdón, doctor, pregunto, ¿por qué nos parece a nosotros que ahora hay que cuidar mucho? Me agarro de la historia de Carlos Miguel, que ahora que no vea la violencia, que no vea sangre, y nosotros, cuarentones, nos criamos, digamos, en ese nivel de violencia desde las caricaturas. A ver, obviamente el factor de la violencia y la taxatividad de la misma violencia no es lo mismo. Entiendo que en una persona media de 40 años o de 30 años sabe distinguir lo que es realidad y lo que es ficción, y aquí lo que nos encontramos puede ser en una falsa realidad, en la incapacidad de distinguir lo que es meramente ficción de lo que es meramente videojuego, de lo que es realidad. Entonces, yo creo que nos encontramos en ese término de madurez. Pero hay otro factor que no solamente es la violencia, que es la adicción. Es decir, lo que tenía el Fortnite que no tenía el Gauntlet cuando yo jugaba en el año 86, que era un juego de cassette, era que realmente te relacionabas únicamente con el ordenador. La cantidad de efectos y de hooks, de enganchos adictivos que tienen los videojuegos, de recompensa, ¿no? de acción recompensa inmediata, también de jugar online, y la sociabilización a veces es muy buena, pero otras veces cuando te aísla del resto de realidad analógica y tu única realidad es la virtual, nos encontramos con otro tipo de peligro en el que hay que estar especialmente atentos. Y sobre todo en ese caso, yo creo que nos deberíamos dedicar más a prestar atención a ese tipo de peligros, que más en el hecho de que pueda jugar un GTA, por ejemplo, que es un juego extremadamente violento, donde se normalizan un montón de conductas totalmente delirantes, a
a esta otra cuestión, ¿no? De los loot books, de estar enganchado a esas cajas sorpresa que tienes que apostar para conseguir la carta X o personaje Y. O, por ejemplo, esos juegos donde se crea un clan y se crea una realidad virtual, nunca mejor dicho, en la que el menor se evade de su realidad presente y entonces deja de comer, deja de asistir a clase, deja de atender a sus obligaciones principales y además se ve empoderado, ¿no?, por el resto de personas que están en el mismo grupo. Seguimos hablando con el doctor Francisco José Adán Casaña justamente sobre la influencia de los videojuegos en los adolescentes. De repente, doctor, ponerles algún límite, me refiero a tiempo a los chicos. Eso podría ayudar quizás a que la exposición de todo lo que usted ha mencionado a lo largo de la entrevista no sea tan negativa en el impacto de los adolescentes. Los videojuegos en sí mismos no son... Sí, bueno, es decir... desde luego el saber poner las horas o como efecto recompensa, oye, has hecho lo que tenías que hacer de la escuela, pues ya puedes jugar. Es decir, de la misma manera que nosotros nos dejaban salir a jugar a la calle cuando terminábamos de hacer los deberes, pues a los chavales ahora que se les deje jugar con el videojuego. No me parece mal, es decir, el videojuego es un nuevo entorno de socialización y de hecho tienen cosas eminentemente positivas. Reacción ante imprevistos en el momento, agilidad mental, resolución de problemas, socialización igualmente, insisto. Eso, es increíble ahora los videojuegos, por lo menos para mí, que soy de otra generación, son grupales, no físicamente grupales, pero con la tecnología eso les permite a muchos chicos que son retraídos también, tiene algo de positivo, poderse agrupar con otros. E incluso practicar idiomas. Es decir, al final, también. El nuestro ha aprendido muchísimo inglés a base de jugar con otras personas y de forzarse a comunicarse con otras personas de otros puntos del planeta. Entonces, tiene aspectos muy positivos, pero yo creo que al final esto no es más que tecnología. La tecnología, en función de cómo se use, puede ser tremendamente positiva o, por el contrario, puede tener sus partes negativas. Y la parte negativa consiste en dejar libre acceso y libre decisión a personas que por su madurez y por su edad no están preparadas cuando dice para tomar esas decisiones porque no tienen capacidad de prever cuál es el impacto en su vida. De hecho, los propios adultos todavía no comprendemos el nivel de adicción que tenemos con las redes sociales. Es que imagínese esa cabecita que se está formando. Usted decía límites. Los límites los podemos poner en función de tiempo, seguramente. Pero ¿cuánto es el tiempo? A ver, yo soy... me dedico al tema del derecho, no soy psicólogo, pero a ver, por lo que he podido leer, hablaban de 2 horas diarias. A ciertas edades eso es brutalmente imposible, quiero decir, es realmente imposible que un chaval esté solo 2 horas jugando un videojuego. Yo lo haría más por días, quiero decir, al final, si tú en tu día a día, entre semana, cuando tienes que cumplir con tus obligaciones docentes y académicas, tienes clases, tienes deportes, tienes música, tienes un montón de actividades que te llenan los espacios, los espacios huecos, al final tu espacio libre se reduce al fin de semana. Y tú en tu fin de semana, pues si con tus amigos quieres quedar a jugar al Fortnite, a jugar al WoW, a jugar a cualquier otro videojuego, pues bueno, son espacios distintos de ocio. Entiendo. Y entonces no lo veo esencialmente mal. Pero bueno, la cantidad de horas yo creo que hay que acudir mucho al perfil individualizado del niño y del entorno también. O sea, un niño violento, claro, no creo que le haga muy bien ese tipo de espacios violentos. Claro. Doctor, me han escrito, me dicen que gracias por la información y además le lanzan un piropo. ¿Quiere que se lo diga o no? Si es un piropo, siempre, por favor. Ok, se lo voy a leer. Dicen, estoy escuchando en la radio, qué linda voz la que tiene el español, mire usted. Y ya bochornada de decírselo, pero los piropos hay que decirlos también. Está bien, porque además siempre hay mucho pique entre los doblajes de las voces españolas. Doctor, muchísimas gracias por darnos un poco más de sustento a los papás que tratamos de decir, oye, está bien, pero no es para tanto. O sea, hay que darle también espacio al niño, tiene que tener guía. Y ahí toca hacerlo. Guía y estar vigilando, estar atentos, o sea, no desentenderse. O sea, yo no me veo como Carlos Miguel jugando porque yo me quedé en el joystick, o sea, y Nintendo nada. Ay, hazme el favor, si yo le sigo diciendo Nintendo. Yo jugué a Atari, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, los 5 PlayStation y todas las variables del Nintendo. Por eso es que puedo entrar a este mundo un poco y sabe que los juegos, si bien han sido distintos,
son muy parecidos en el fondo, solo que ahora hay mejores gráficos, una mejor realidad. Eso yo te iba a decir. El fin era matar. El fin era matar. El fin era matar, pero ahora pues literalmente te sientes que estás en la batalla. Mortal Kombat le arrancabas la cabeza. Yo era campeona Algo de Pac-Man. quería decirnos el doctor. Algo quería decir, ahí está. No, iba a decir que empezó con la Nintendo, yo empecé con el Amstrad 64K. Entonces que me debo sentir aliviada, doctor. Doctor, un abrazo. Buenas tardes allá. Me quedaba con las ganas de preguntarle si todavía seguía jugando, pero no sé si ¿Sigues jugando o no sigues jugando, doctor? Buena pregunta. A ver, no, ya no está con nosotros. Ya no está. Bueno, para la siguiente entrevista, porque seguramente lo vamos a tener. Amigos, que tengan un excelente fin de semana, tomen todos los cuidados necesarios si van a salir de la ciudad, donde se encuentren, tanto dejar la casa bien resguardada como ir con despacio, como dice alguien por ahí, ir con despacio si van a salir por las carreteras del país. 11:55, gracias por una semana más de compartir con nosotras. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.